señora Imelda, de verdad, de voluntariado, muchísimas gracias, a la doctora Carolina, que ha sido también esa persona, esa voluntaria que ha estado acompañándonos en cada uno de los procesos, y pues cada una de ustedes por estar ahí presente. Muchas gracias, señora Imelda, y pues antes de comenzar y darle la palabra a nuestra estudiante Estefanía, que es quien nos va a hacer la apertura del evento. ¿Lista? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Imelda Ruiz para los que son nuevos en este espacio. Agradecemos de parte de la Fundación Pasos por Amor, que hoy nos invita especialmente al albergue AME en Cajicá y albergue AME en Cúcuta, para estos talleres que se han iniciado desde el voluntariado de Uniminuto, quien ha motivado a las personas y voluntarios, como hoy es la profe Carolina, quien nos ha dado un tiempo para darnos unos conocimientos que son súper importantes para nosotros. Con ella estuvimos hace 15 días, donde también nos dio unas herramientas fundamentales para la presentación de hojas de vida. Y hoy ella nos va a ampliar un tema que va a ser muy importante, ya que las niñas del albergue han venido trabajando su parte emocional. Entonces, de parte de la Fundación del albergue AME, muchísimas gracias y que sea el Espíritu Santo guiando este espacio. Le doy la palabra a Estefanía para que sea ella la que presente a nuestra conferencista de esta tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Estefanía Hernández, estudiante de Trabajo Social, tercer semestre y practicante de Fundación Pasos por Amor. Junto con la Universidad Uniminuto, el CED y la Fundación Pasos por Amor, una organización sin ánimo de lucro que busca defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tenemos el gusto de darles la bienvenida a este nuevo taller, Manejo Adecuado de Emociones. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestra conferencista, la doctora María Carolina Montoya Galeano. Bienvenida, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Estefanía, muchas gracias por la presentación y bueno, nuevamente estar acá con ustedes, encantada, como decía al inicio, de poder vincularme al voluntariado y poder brindarles también nuevos conocimientos que esperamos también sean útiles para que ustedes sigan aplicando a cada uno de sus proyectos de vida también. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, voy a presentar, me confirman por favor cuando ya vean mi pantalla. Ah, ¿ya ven mi pantalla? Ya se está presentando, pero aún no vemos la imagen. Permítanme un segundo, vuelvo otra vez y comparto. Espérenme un segundito. Ahora sí, ya la vemos completa. Sí, señora, perfecto. Listo, ahí está en buena imagen, todos alcanzan a ver bien. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy hay un tema muy valioso que precisamente es el manejo adecuado de nuestras emociones. Algo fundamental precisamente cuando nosotros nos movemos en nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a vincularnos con los otros, ahí empezamos también a saber cuáles son nuestras emociones, cómo las identificamos, cómo reaccionamos frente a ellas, cuáles son nuestras emociones básicas primarias y cuáles son pues las diferentes situaciones en las que nos encontramos frente a ellas y que a veces decimos son emociones positivas o emociones negativas en las cuales también nos afectan o también estamos involucrados en otras circunstancias que son bien valiosos para nosotros. Entonces aquí vamos precisamente, acá tengo la primera presentación, manejo adecuado de las emociones, ya dando, como dice la profe Luz Mary, ya el cierre a todo este proceso de voluntariado con el mayor de los gustos. Acá principalmente nuestro objetivo el día de hoy es
conocer y aprender sobre mis emociones, reflexionando sobre las estrategias para asumirlas y para manejarlas. Exactamente cuáles son, que podamos identificar por lo menos cuáles son esas emociones básicas primarias y cómo nosotros reaccionamos frente a ellas. Cuando nosotros hablamos de diferentes emociones, ya sean positivas o negativas, la clave de las emociones y sobre todo el manejo de las emociones es que nosotros podamos identificar en qué momentos nosotros estamos manifestando esas emociones y cómo también las autorregulamos o las controlamos. Si nosotros hacemos esas dos acciones, que es autorregular y autocontrolar, asimismo estamos también manejando una inteligencia emocional, que es bien valioso. Cuando nosotros realmente desde ahí miramos cómo debemos manejar diferentes emociones. Para ello, y no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver esta película que precisamente habla muchísimo de las emociones, ¿cierto? Ahí se ven unas figuritas, ahí vamos a ver de esa película cómo nos hablan de las emociones. Y para quien no la ha visto, les invito para verla, que ahí también nos hablan muchísimo de cómo manejamos las emociones. Se llama la película Intensamente. Entonces, para quien desee verla, bienvenidos. Háganlo en un espacio en donde deseen compartir y ahí van a identificar diferentes situaciones donde nos vamos a encontrar tal vez un poco cercanos, ¿cierto? Es decir, que de pronto dicen, yo también manejo esas emociones y a mí también me pasan esas emociones. Vamos a ver precisamente uno de los videos donde pasa una situación y se ven reflejados ciertas emociones. Entonces, ustedes me dicen si ahí están ya viendo mi pantalla y empezamos a reproducir. Ahí ya empiezan a ver el video, ya lo estamos viendo. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Sí, señora. Doctora Sumer, ¿se podría ampliar un poquito más la presentación? Claro que sí. Permítanme un segundito y hago acá, a ver si puedo ampliarla. Acá está ya, permítanme y vuelvo otra vez. Ahí ya se ve un poco más grande, ¿verdad? Sí, sí, señora. Listo. Y ya miro acá la... Ahora sí, mucho mejor. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que Ahí sientes? estamos escuchando. Pues conoce a tus emociones. Sí, señora. Cuando ves a alguien, ¿te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Pues yo lo sé. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿A quién le importa? ¡A celebrar! ¿Sí? ¡Claro que no! Estoy detrás de ti. ¡Cuidado! Que te diviertas hoy, momita. ¿Por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando algo inesperado te mira de frente, temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, temor. ¿Te gusta? Ok, continúa así. Bien hecho. ¡Oh, gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Lento, lento. ¡Oh, cuidado! Ya pasó. Gracias. Nueva escuela y amigos, ¿eh? Lo sé, estoy muy nerviosa, pero emocionada. Ay, esto es horrible. ¿Alguien está caminando hacia nosotros? Sí, hay que cruzar la calle. ¡Mamá! ¡Nos descubrió! ¡Cerebro frío! ¿Por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas te desaniman,
Ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, tristeza entra en acción para dejarte. Dije, tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, tristeza. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! Y ya conocen a Tristeza. Ella es... Necesitan verme feliz, pero quiero a mis otros amigos y a mi equipo de hockey. Quiero ir a casa. No se enfaden conmigo. Ven aquí. ¿Me has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale. Ven, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¡No quiero! Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos ese dar! Después de que tú te comas esto. Riley, aquí viene el avioncito. ¡Ah! ¡Oh, un avión! Oiga, tenemos un avión. Riley, ¿qué tienes? Vámonos. No terminarás la prueba. ¿Quieres meterme conmigo? Aquí me tienes. ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. Ahora. ¿Preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Descansa, hija. Descansa. ¿Qué podría pasar? Muy bien, pasamos a la siguiente. Y precisamente acá, ¿qué nos dice? ¿Qué son las emociones? Acá nos dicen, son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Ahí vimos diferentes emociones que son las emociones básicas primarias, ¿cierto? Como la tristeza, la ira, la alegría, ¿cierto? Esas son nuestras emociones básicas. Vamos a ver, precisamente acá están las que acabaron de presentarnos en el video. El temor, la furia, la tristeza, la alegría, ¿cierto? ¿Y cuál es la otra? ¿Quién termina? El desagrado. Eso. Perdón, ¿quién interviene? Es que aquí no estoy viendo el chat ni a ninguno de ustedes, pero ¿quién iba a intervenir? César. Cecita, muchas gracias. La última, entonces aprovecho que ibas a intervenir. La última que viste, la de que ibas a hacer, exactamente qué ejemplo podrías tú dar acerca de esa emoción. Bueno, él habla de desagrado. Bueno, yo pienso que si hablamos en términos de comida, hay comidas que de pronto uno con la vista, uno dice, uy, yo esa vaina no me la como ni si me pagan. Sí, Sí. hablamos en términos de comida, pero así hablando
de pronto de emociones, situaciones incómodas, también nos puede llevar como a ese desagrado del momento, no sé, por ejemplo, una situación no sé, de pronto de que uno está en la calle y ve de pronto que está la caneca de la basura, esa grandota, por ejemplo, acá en Bogotá, y uno Sí, ve que de pronto están sacando cosas que no son reciclables, sino solo desperdicio, ¿sí? sí. Y el olor lo desagrada a uno, el ver cómo se ensucia la calle también como que lo lleva como a sentir ese desagrado frente a esa situación. Perfecto, Cecita. Diste dos aspectos muy claves en esta intervención y con el tema de la emoción del desagrado. Uno, en la parte del alimento, que muy bien lo dices, si de pronto a mí no es tan agradable, pues obviamente voy a rechazarlo, ¿cierto? Como que va a generar un asco también, ¿cierto? Uno va a decir, no, ni porque me paguen, me lo como dices, ¿verdad? Y eso suele pasar en muchas personas. Y la otra parte es pues la parte comportamental en cuanto a la cultura ciudadana que también tenemos y por supuesto hay ciertos comportamientos que nos desagradan y no estamos de acuerdo. Y ahí hay dos partes que van también dentro de nuestra cultura propia. Es decir, que cuando, por ejemplo, te refieres al alimento que dices, ni porque me paguen yo me lo voy a comer, ¿cierto? Hay una parte de cultura en donde también hay otras personas que quizás ese alimento sea más atractivo. Y de igual manera, también puede pasar que puede que uno esté en una visita, si les ha pasado que de pronto están en una visita y no les gusta tanto ese alimento, pero hay que autorregular nuestra emoción y decir me desagrada, pero debo autocontrolarme y hacer algo para que me agrade un poco y no pasar de pronto de descortés en ese momento. ¿Les ha pasado? ¿O te ha pasado, Cecita? A mí sí, y muchas veces. Ujú, sí. ¿Y qué has hecho para, por ejemplo, manejar esa y autocontrolarte y decir, bueno, es algo que no me gusta y que dirías ni que porque me paguen lo haría, pero puede haber esa excepción y precisamente va la autorregulación y el autocontrol. ¿Cómo lo haces? Bueno, creo que la experiencia de los años como que le van enseñando a uno a cómo manejarlo, Ujú, porque la verdad es de pronto complicado el uno sentirse incómodo frente, por ejemplo, a una ujú, comida, lo que tú dices, y me pasó recién ujú. llegado a Bogotá. Yo soy de Sí, Barranquilla y cualquiera ujú, pensaría, a él le gusta la comida de mar hasta decir no más, pero no es así. Y a mí sí, se me dificulta un poquito la comida de mar, ahora lo estoy asimilando más. Y resulta que fui donde un familiar, una tía, y ese ujú, hicieron paella. Y sí, pues uno ve como el olor, el sentir el olor es muy fuerte, porque la ujú. verdad como la tenían ahí tapada, concentrada cuando salió el olor, fue muy fuerte. Y yo dije, bueno, Claro, muy aquí tocó importante. comérsela sí o sí, porque pues por respeto a esa invitación. Y Ujú, la verdad, pues, uno como que trata de ir comiendo suave, lo que no le gusta, de pronto irlo sacando un poquito sin que se note, ¿sí? ujú. Pero sin embargo, no hace uno como el gesto de desagrado, pues Sí. porque, pues, por educación y por respeto a las personas que le están, pues, invitando, creo que uno Sí, se... así es, Citar. Se va también complementando el tema de tu emoción con el tema cultural y de respeto frente a las relaciones interpersonales que nosotros tenemos. Mira que aquí es donde interviene precisamente ese autocontrol y esa autorregulación de nuestras emociones. Sabemos en qué contexto y se nos une con nuestra cultura y nuestros principios y valores cuando empezamos a autorregularnos y autocontrolarnos. Algo, por ejemplo, y te agradezco, Cecitar, toda la intervención, porque de aquí también tomamos la relación de cómo frente a diferentes emociones nosotros actuamos y nos regulamos. Por ejemplo, con la furia. Puede que la misma situación de que te presenten el plato y la paella en el evento, ¿cierto? Pues te genere mal genio, porque digas, ah, de pronto ya saben o de pronto no, algunos saben que no me gusta mucho este plato, pues me genera también un mal genio. Ahí yo puedo tener diferentes reacciones, ¿cierto?
O yo llego y me pongo de mal genio con la persona que me está atendiendo y le digo, ay, ¿cómo se le ocurre darme una paella? Es que es el colmo, esto me disgusta, me pone de mal genio que no estén dándome algo que realmente a mí me agrada, ¿cierto? Pero uno se autorregula y dice, bueno, reaccionemos en qué contexto me encuentro. Estoy en un evento, me invitaron, debo también aceptar que pues todos tuvieron un aporte o un granito de arena para poder pagar la paella quizás, ¿cierto? Entonces pues no puedo ser irrespetuoso. Debo autocontrolarme, agradecer y decir, bueno, muchas gracias por esto y poco a poquito ahí comerte la paella, ¿cierto? Y hasta que ya por fin termines. Que si dicen repites, por supuesto va a decir, no, muchas gracias, ¿cierto? Pero por lo menos avanzaste en ese paso de poder controlar, ¿cierto? Porque puede también relacionarse con otra emoción. Entonces, un excelente ejemplo también. Cecitar, muchísimas gracias. Con gusto, Carito. Vale, vamos a seguir entonces acá precisamente qué función tienen las emociones. Algunas dicen que esas emociones tienen alguna función que las hace útiles y permite que también las personas se expresen con eficacia a las reacciones conductuales apropiadas. Voy a seguir con el ejemplo de Cecitar con el evento. Si nosotros podemos regularlas y expresar esas reacciones de manera adecuada. Si tenemos un disgusto, pero la otra persona está esperando que tal vez nos guste y es una relación, un evento social, pues obviamente uno aparenta, sí, me agradó, pues estuvo rica la paella. No es de mi agrado, es decir, no es mi plato favorito, pero agradezco pues igualmente que me hayan dado este plato pues que ustedes están brindando en el evento. Eso es importante. Mira que cómo vamos a mejorar también las relaciones interpersonales con base en conocer nuestras emociones, autorregularla y controlarla en los mismos comportamientos que expresamos hacia los demás y son expresiones verbales y no verbales. Incluso, dice acá, las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Yo cómo me adapto a ciertos contextos que también puedan regular mi contexto en la emoción como tal. Las emociones también tienen una función motivacional, que quiere decir la relación entre la emoción y la motivación que es propia, es de uno mismo, llena de la energía que la conducta motivada y una conducta dotada de alguna emoción se realiza de forma más intensa. Por eso, también de acuerdo a nuestros estados de ánimo, como nosotros nos levantamos en el día a día, pues también hay una función motivacional hacia la emoción que digamos, hoy me siento triste, hoy me siento más alegre que ayer, hoy tengo un motor para poder levantarme en el día a día. O puede ser algo contextual, es decir, algo del contexto de tu entorno, o algo personal, es decir, yo me valoro, yo soy importante y hoy merezco ser feliz, hoy merezco darme una oportunidad para avanzar en mi academia, en estudiar, en poder conocer nuevos amigos, ¿cierto? Eso también depende en lo personal. O también en la parte motivacional hay causas externas o personas que alrededor están con nosotros y también nos están motivando. Esas son motivaciones extrínsecas, no intrínsecas como las que mencioné hace un momento. Una extrínseca, por ejemplo, vuelvo a Cecitar y con tu respeto, Cecitar, una motivación externa que tienes tu bebé, ¿cierto? Alan es un motor, ¿verdad? Es correcto. Así y es lo que te emociona en el día a día. Te levantas y en el día a día la emoción va a Alan. ¿Cómo está Alan? ¿Cómo se siente Alan? Lo que hizo Alan, ¿cierto? Hay esas motivaciones que generan y generan otras emociones, ¿verdad? Sí, claro, ahí pues creo que son sensaciones de pronto raras, uno acostumbrado de pronto a venir de descansar de pronto todo el tiempo, dormir su siesta, dormir pues corrido, y a veces en la madrugada pues le toca a uno levantarse, de pronto ahí como tocarlo para que él se calme o algo, y en la mañana lo que tú dices, uno se levanta y pues verlo ahí, pues uno siente como esa alegría de verlo que se levanta, se ríe, eh, uno lo acuesta y está jugando, ¿sí? Entonces son como diferentes
emociones ahí como juntas, entonces creo que ahí juega bastante eso. Y son emociones motivacionales, definitivamente, Sí. que tú avanzas, dices, esto me tiene feliz, esto me tiene alegre, en el día me siento bien, a pesar de que de pronto hayan adversidades o dificultades, tú dices, hay una personita que depende de mí y que al verla, simplemente solo al verla, me siento feliz. Es correcto. Muy bien, Cecitar, muchas gracias. Y lo mismo, yo creo que, y sucede, hay niñas en la fundación, yo por ahí la vez pasada vi unas niñas con bebé a bordo, ¿verdad? Y estaban ahí en brazos atendiendo también a la charla. Esos bebés que son una bendición también para ustedes, son una función motivacional en las emociones que en el día a día ustedes van teniendo y que ese control emocional también depende de las situaciones que tengan con ellos también. Así que miren que desde acá también hablamos de funciones motivacionales. También las emociones, pasando a otro tema, también las emociones tienen funciones sociales, facilitan precisamente a las personas interactuar. Como yo me sienta, ¿cierto? Yo también puedo interactuar con otros. Si yo de pronto no me siento tan feliz, si yo estoy triste, si algo me está preocupando, por supuesto no voy a estar con la intención de poder estar extrovertido, con ganas de hablar con todos los que me rodean, ¿cierto? Eso también va en una función social. Permite a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas. La manifestación emocional es saludable y es también beneficiosa. Por eso favorece la creación de redes de apoyo social. Cuando nosotros nos sentimos tristes, por ejemplo, ¿a quién acudimos? ¿Quién me dice cuando se siente así como bajo de ánimo o baja de ánimo? ¿A quién o en quién piensan que pueden acudir y dicen, de necesito expresar mis emociones también? Bueno, la verdad, por mi parte, acudo muchas veces a mi madre, entonces soy como, mamá, me Sí. siento así, y ella como que me apoya o me consiente, o me dice, haz esto, o deberías pensar mejor la decisión que vayas a tomar, entonces siempre acudo a mi mamá. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Con quién todo el gusto, a quién todo el gusto de escuchar? Qué pena, Valeria Artunduaga. Valeria, tranquila, no te afanes. Es que como no veo el chat y me gusta personalizar, que pueda también saber con quién estoy hablando. Entonces, Valeria, muchas gracias. Así es. A la persona a quien tenemos más confianza, ¿cierto? A quien nosotros nos identificamos incluso, que decimos me va a entender, me va a comprender y sobre todo me va a orientar para mejorar mis relaciones. Eso también genera que en mis emociones vaya una función social para buscar una red de apoyo donde alguien me comprenda y pueda motivarme también desde otra instancia a poder generar esa función social que está dentro de mi contexto. Y la otra son funciones adaptativas. Lo más importante de la emoción es la de preparar al organismo para que lleve a cabo eficazmente una conducta determinada que pueda responder a las exigencias ambientales, dirigiendo la conducta hacia un objetivo determinado, hacia dónde es que yo voy, cuál es mi proyecto, cuál es mi fin, cuál es mi meta que tengo clara en mi proyecto de vida. Y eso me genera una emoción, ¿cierto? Que yo tengo en mi meta o alguna meta en mi vida de conocer alguna ciudad grande, que tenga mar, que tenga una playa bien bonita. Bueno, Cartagena, ¿por qué no? ¿Por qué no Barranquilla, cierto? Que también es una ciudad muy bonita. ¿Por qué no ir y conocer? Y cuando llego allá, me adapto también a cómo son sus normas, cómo es su regla, cómo es su cultura. Ahora que digo Barranquilla, y vuelvo y te pongo ejemplos, Cecitar, con todo el respeto, cuando tú llegas de Barranquilla a Bogotá, haces una función adaptativa, es una emoción y son emociones diferentes las que has vivido. Llegas aquí a Bogotá y te encuentras con otras exigencias ambientales, además el clima, la comida, ¿cierto? Pues obviamente es un cambio bastante significativo, ¿cierto? Sí, pues la verdad, empezando por el clima, Ujú, Barranquilla aproximadamente son 35, 36 grados. ujú, A veces puede llegar hasta 42 grados a un ujú. mediodía. Y mirar pues la temperatura de Bogotá, que a veces llega máximo a 20 y algo, 30 máximo. Y pues empezando por ahí, ¿no?
Creo que el adaptarse, uno cuando, por ejemplo, yo que he tenido oportunidad de ir a Barranquilla en vuelo, pues uno siente ese cambio de temperatura cuando uno llega y se baja del avión, por ejemplo. Y Sí, ya uno dice, llegué a Barranquilla definitivamente por el calor que uno siente, que hasta en la respiración se siente ese calor que se le mete a uno por la nariz. Y cuando llega a Bogotá es lo contrario, siente ese frío que aunque no esté tan frío, pues el cambio de clima de ciudades también es bastante importante. ujú. En el tema un poco más a fondo de la adaptación, Cecitar, digamos que al tú llegar aquí a Bogotá, estás con otra familia, te lo doy en un ejemplo, por ejemplo, en la tristeza, ¿cuál fue esa emoción en tristeza que más te impactó al llegar a Bogotá y no tenerlo, que lo tenías en Barranquilla y te adaptaste para que esa tristeza pudiera regularse? Creo que el hecho de que yo nunca había salido de la casa, siempre pues Ujú. viví con mis papás hasta los 26 años, Sí, pues uno, aunque es uno independiente, pues siempre tenerlos ahí cerca, hablar con ellos, charlar. eh, Creo que toca mucho el hecho de uno cambiar, sobre ujú, todo en los primeros 6 meses, que es como esa etapa donde uno está conociendo gente, aunque yo vivía en su momento con mi tío, eh, ujú, pues la relación era solamente laboral, era más de compartir lo laboral y de pronto que nos veíamos en la casa en la noche cuando llegábamos, ujú. era como lo que de pronto uno sentía ese calor de familia. Sí, Y con respecto a la tristeza, pues claro, uno en la noche, pues solo en una habitación donde uno sabe que su papá y su mamá están lejos de esa ciudad, que uno puede decir, bueno, al menos uno lo tenía cerquita ahí, una habitación y ya, podía hablar todos los días, pero ya mirar ese tema de ya no tenerlos ahí cerca, de poder compartir con ellos, también como que va ujú, generando en uno esa parte de nostalgia, por así decirlo. sí, Y pues cómo se supera, pues pensaría yo que cuando uno ya empieza a conocer a las personas con las que trabaja, aquí está, por ejemplo, Elizabeth, que ella pues siempre ha sido como un apoyo en ese acompañar a uno como en el proceso de adaptación, porque sí, pues, una claro, red uno social. llega a una ciudad nueva y no conoce a nadie. Y pues uno va aprendiendo de pronto de las experiencias que va viviendo y de las vivencias, creo que también hacen que uno vaya cambiando esa forma de pensar, esa tristeza, como tú dices, de Ujú, pronto extrañar todo, porque pues claro, uno allá en Barranquilla, pues yo tenía mi círculo de amigos que no eran grandísimos, pero uno siquiera un fin de semana se veía y listo. Pero ujú, ahora es bastante complicado. Por ejemplo, yo tengo ya año y medio que ujú. yo no veo a mis papás así presencialmente. Ni a mi Sí, hermano, pues lo tuve este fin de semana con la cuestión del bautizo del niño. sí, Y pues uno dice, venga, él vino y se siente como esa alegría, pero ayer que se fue, yo decía, pues madre, ujú. definitivamente hace falta, ¿sí? Entonces creo que esos procesos de adaptación frente a la tristeza, creo que no se acaban de un todo, pero sí uno los regula, pues porque uno siempre está Ujú. extrañando a su familia, ¿sí? Así es. Entonces, no sé. No, muy bien, Cecitar, muchas gracias de verdad por tu intervención porque diste en aspectos muy, muy valiosos. Definitivamente la tristeza se minimiza, nunca vamos a dejar de estar tristes, eso es importante, es una emoción necesaria para nosotros y nosotros debemos es aprender a regularla, lo que tú dices. Minimizo que obviamente no, me hace falta que mi familia esté un poco más cerca, que pues no tengo la oportunidad de verla todos los días o de conectarnos todos los días, pero cuando tengo la oportunidad, uno la aprovecho al máximo
Y dos, de todos modos regulo y me adapto a que tengo otro estilo de vida y que cada uno tiene otro estilo de vida también y que debemos aprender a eso, esas exigencias ambientales que podemos tener en ese contexto familiar, pero que a su vez es una función emocional motivacional, porque sé que es una red de apoyo familiar fundamental para mí y que cuento con ellos, estén lejos o estén cerca, ¿cierto? Y eso es bien valioso. Y gracias, Cecitar, de verdad, con tu intervención, porque yo creo que aquí todas nos sentimos identificadas. Hay muchas, y sobre todo acá en las fundaciones, que también como mujeres, como personas que tenemos nuestra familia de pronto un poco más lejos, un poco más cerca, sabemos también que nos hemos tenido que adaptar a diferentes circunstancias y que ha implicado también otra madurez, otra función motivacional para sacar adelante lo que verdaderamente cada uno quiere. Y eso inmersamente tiene también sus emociones que debemos aprender a regular para que precisamente no vayamos a generar un descontrol emocional, una ansiedad o una depresión, que es lo que puede también causarse. Entonces, miren que todo va relacionado. Cada una de nuestras emociones básicas primarias van contextualizadas hacia una función adaptativa, hacia una función motivacional y esa red social en la cual siempre buscamos ser comprendidos para mejorar también la expresión de nuestras propias emociones. Y por eso acá voy a darles exactamente cuáles son esas emociones básicas primarias, en qué está relacionada y hacia dónde la podemos canalizar. La ira, por ejemplo, está relacionada con la hostilidad y con la agresividad. Siempre que nosotros decimos ira, pues armamos un descontrol, ¿verdad? Decimos que hace referencia a esa agresión principalmente, pero también esa componente cognitivo y la agresividad al conductual, en donde nosotros empezamos a equilibrar esa inteligencia racional y emocional, ¿cierto? Nos vamos también calmando. Hay algo que nos provoca mal genio, ¿verdad? Nos provoca esa ira, pero al mismo tiempo decimos, bueno, yo sé que cuando me pongo de mal genio, muy, muy de mal genio, de pronto llego y hasta tiro la puerta y de pronto llego también a herir a las otras personas con mis palabras, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo sé que debo tomar un espacio de control, debo calmarme, debo tranquilizarme y después sí hablar con esas personas de lo que a mí me disgustó para que puedan entender lo que yo también sentí en su momento. ¿Se da en qué condiciones? Pues cuando no me salen las cosas como yo creía que me querían salir, por eso esa es frustración, una falta de motivación, de pronto no me animaron lo suficiente y no logré hacer lo que yo quería. Y a veces esas situaciones injustas, ¿cierto? Que uno dice, pero ¿por qué sucedió? Y por eso le da a uno mal genio. Eleva la actividad neuronal, la muscular y los índices de frecuencia cardíaca. Cuando ustedes se ponen de muy mal genio, también el sistema, el organismo, pues va también alterándose y por eso hay la taquicardia también, ¿cierto? Entonces por eso nos dicen cálmese, tranquilícese porque le puede también hasta dar un infarto. Entonces es importante controlarnos también para que no se vayan a generar estas consecuencias negativas. Generar incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de procesos cognitivos. ¿A qué se refiere? Y muchos utilizan ese lema de, por favor, con la cabeza caliente, no hables o no hagas acuerdos, porque muy seguramente no estás pensando las cosas de manera tranquila, no es una manera objetiva con la que estás analizando tus situaciones y es mejor calmarte, tranquilizarte y poder desde allí evaluar realmente qué puedes hacer al respecto con eso situacional. Entonces, por eso hay que también autorregular la manera de la ira, que sí es importante manejarla o tenerla. Lo que decía ahorita un momento, Cecita, se minimizan algunas emociones. Yo no voy a estar triste todo el tiempo porque también eso indica que puedo generar una depresión precisamente. Cuando es severa, pues obviamente ya vienen otras de otro tipo de trastornos. Y hacia allá es donde no queremos, sino que podamos tener estas emociones básicas primarias y las podamos manejar adecuadamente. También tenemos otra que es el miedo, que se trata de una de las emociones más intensas y genera aprensión o inquietud. Incrementa la preocupación y desconfianza por la propia seguridad o por la salud. Induce sensaciones de pérdida de control. Focaliza la percepción de un estímulo temido y que facilita al organismo que reaccione rápidamente ante el mismo, ¿cierto?
facilita también la utilización de respuestas de escape o evitación de la situación peligrosa. O también se moviliza gran cantidad de energía donde el organismo puede ejecutar de manera también diferente la reacción si es excesiva o también si es normal, puede que la eficacia disminuya un poco. ¿Qué nos puede causar miedo? ¿Qué es lo que más nos genera temor a nosotros? Como seres humanos, siempre algo nos causa miedo, ¿cierto? Hay diferentes temores, pero ¿qué hacemos para también confrontar esos miedos? ¿Cuál es el miedo que más tenemos? ¿Quién quiere participar y comentarme cuál es el miedo que más tiene y qué hace para confrontarlo? ¿A qué le tiene temor? Bueno, doctora, yo le tengo miedo a los insectos. Ese es Sí. uno de mis miedos más Ujú. fuertes. Bueno, yo creo que, bueno, los demás los controlo, pero por ejemplo, imaginarme una araña o un cucarrón, em, eso me produce muchísimo, bueno, no sé si sea, no sé, es que es algo tan Temor. difícil de describir. Sí. Sí, que es un miedo, o sea, y eso que soy yo, incluso el otro día me decían, pero son seres indefensos, mírenlos, son hasta tiernos, Ujú. en fin, hasta yo miro programas de bichos y Ujú. me parecen tan bonitos, pero cuando los veo en la vida real, no, es un miedo increíble. No sé por qué, Sí. tal vez sea un trauma, bueno, sé que Ujú. pues que tengo que manejarlo, pero es algo muy fuerte, el miedo a estos animalitos. Y generalmente cuando te pasa y preciso te encuentras con algún insecto, mi profe, ¿qué haces para confrontarlo en ese momento? ¿Reaccionas, saltas, te vas, lo evitas? No, terrible, doctora. Eso hago unos espectáculos, yo grito, salto. El otro día era tan curioso, hace poco, porque estábamos en el mes de mayo, Ujú. bueno, estábamos en el mes de mayo, entonces salen los llamados mallitos o los cucarroncitos que salen así. Entonces, Sí, preciso, eran como las 6 de la tarde y es la hora en que ellos salen. Cuando sí. es que uno de ellos se me prende en el cabello. Yo creo que los vecinos que me vieron dirían que Ujú. había entrado en locura, me había enloquecido, gritaba, me pegaba en la cabeza, Sí. mi esposo me ayudaba a sacudir el cabello, fue una cosa loca, pero yo creo, considero que esto es, o sea, es algo incontrolable, algo involuntario, Ujú. y luego pues me da risa, ¿no? De esas situaciones tan ridículas que uno hace, pero pues uno, o sea, eso Ujú. es algo que yo me pregunto y digo, no, esto toca controlarlo de alguna manera. Sí, Claro señora. que, claro que sí, mi profe. No, pero mira, es normal. Yo por eso digo que todos los seres humanos tenemos diferentes miedos, diferentes temores. En este caso, como tú dices, bueno, a los insectos, tal vez alguna situación que en tu infancia o en tu adolescencia Mm, pasó y eso generó también un impacto y eso también viene pues postraumático, porque pues obviamente mm, uno generalmente empieza es a evadir y decir, no, si por acá hay insectos, mejor no. Si hay un lugar en donde, de pronto una ciudad donde hay clima cálido y hay más insectos, mm, pues tú dices, por allá no vamos, ¿cierto? Entonces empieza uno a evitar de pronto ciertas circunstancias. O empezamos a confrontar y decir, bueno, hay herramientas de pronto para los insectos, aun cuando toque matarlos, de pronto me toca hacerlo y cojo el raid y le echo raid a todo, ¿cierto? Depende también las herramientas que tengamos para confrontar estos miedos y sentirnos tranquilos. Mientras no estén de pronto afectándonos directamente, pues también guardar una distancia, que eso es bien importante. Pero son miedos normales, todos tenemos miedos, miedos al hablar en público también, muchos tenemos miedo escénico, hablar delante de muchas personas, de pronto tenemos el miedo a las alturas, ¿cierto? Dependen también que de nosotros hemos visto que nos ocasionó como ese temor y por eso es que preferimos no tener esas circunstancias. Que vimos a alguien caerse de alguna altura y no le fue tan bien, pues decimos yo no quiero que eso me pase a mí, entonces prefiero no hacerlo y eso me genera un poco de miedo. Entonces es normal, pero hay que empezar a autorregular y buscar esas herramientas con las que podemos confrontarlo y pues no hacerlo, ¿verdad? O empezar Doctora a Tatiana está levantando la manito. Quizás ella Tatiana, quiera también. listo, claro que sí, te cedemos la palabra. Tatiana, bueno, o sería que, bueno, sin embargo, le veo que ella está
hablando, pero no la escuchamos. Ah, Tatiana, si quieres activa el micrófono, no tienes el micrófono activo, por eso no te Tatiana Padula. escuchamos. Es que yo solamente veo la presentación, entonces no tengo acceso a nada. Parece que no tiene sonido, doctora, porque se ve que ella tiene el micrófono abierto, está Sí. intentando hablar, pero no la escuchamos, Tatiana. Si algo escribe, Tatiana, y yo te ayudo. Sí, por el chat si quieres escríbelo y la profe Luzmeri te transmite lo que quieres expresar. Miedo a no ser escuchado. Miedo a no ser escuchado. Bueno. Buenas Ahí está. tardes. Yo quisiera, Muy buenas tardes. yo soy Esperanza, quisiera comentar algo. Claro que sí, Esperanza sigue. Bueno, Nos agrada gracias. escucharte, cuéntanos. Ahorita vemos que muchos, entre ellos yo, tenemos miedo a enfermarnos y me he cuidado quizás en exceso, pero esto no solo es por la pandemia, es que yo sufro un problema bronquial y Sí, me da miedo señora. enfermarme cuando hay mucho frío y todo. Y veo Sí. que hay muchas personas, la mayoría, no tienen miedo a enfermarse, por eso la pandemia la han tomado con tanta tranquilidad. Dicen que se están cuidando, pero realmente, a mi modo de ver, no se están cuidando. Claro. Porque usan el tapabocas como si fuera una sombrilla únicamente para atravesar la calle, y cuando llegan a hacer las visitas se la quitan, o a una cafetería, y tranquilamente se sientan a charlar con todo el mundo, y ahí es donde se infectan. Pero entonces yo veo que de pronto en mí es el miedo a enfermarme, porque siempre he tenido un problema bronquial y pienso que eso me lo puede agravar. Entonces, Exacto. me he dado cuenta de ese miedo. Muchas gracias. A usted, señora Esperanza, muchísimas gracias. Y claro que sí, cuando su merced se ha encontrado en situaciones en las que por su enfermedad dice, me agravo, obviamente se perjudica mucho más y no se siente muy bien, ¿verdad? Entonces, el miedo es volver a sentirse así, que otra vez vuelva a pasar por esa misma gravedad de la enfermedad y no le gustaría volverse a sentir así. Por eso su merced se cuida, por eso no sale a la calle sin una buena chaqueta, que se proteja bien, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, pues también esos cuidados que nosotros hacemos para que ese miedo se minimice. Lo tenemos ahí, es latente, porque sabemos que puede pasar, pero tenemos herramientas para poder confrontar y minimizar ese miedo, ¿cierto? Sí, señora. Muchas gracias, señora Esperanza, muy amable por la intervención. Y lo mismo a Valeria, al miedo a ser escuchados, sobre todo de saber escuchar esa red social, que no te falte, eso es importante. No tanto acá, bueno, no te pudimos escuchar lastimosamente, de pronto por precisamente alguna dificultad técnica de acá de internet o de tu misma plataforma, pero el tema de ser escuchada es que alguien realmente te preste esa atención, que esa red de apoyo esté contigo, y eso es importante, poder nosotros fortalecer nuestros contactos y que siempre estemos también pendientes de nuestra red social. Vamos a hacer o vamos a recibir precisamente esa reciprocidad. Cuando nosotros lo hacemos, la otra persona también nos dedica un tiempo y vamos a ser escuchados y vamos a escuchar a otros, y eso es bien valioso. Valeria, muchas gracias. Voy a continuar con el siguiente. Dice la tristeza. ¿Qué hace la tristeza? Principalmente promueve el aislamiento físico o psicológico y la sensación de pérdida o fracaso. Incrementa la decepción, especialmente si se han desvanecido esperanzas puestas en algo, ¿verdad? Focaliza la atención a nivel interno de las consecuencias negativas de la situación. Origina una disminución en el ritmo de actividad general, como la pérdida de energía, un desánimo, una melancolía o la nostalgia, como me decía Cecita, y esa desesperanza que de pronto eso vuelva a pasar. Ocasiona que nosotros nos centremos en comunicar a los demás que no se encuentra bien, con la intención de recibir atención o ayuda de otras personas, que en esto es valiosísimo la empatía. Cuando nosotros nos conectamos con las demás personas, cuando sentimos qué es lo que le produce la tristeza, también podemos apoyar y ser esa red social para que podamos manejar adecuadamente esa emoción.
Aquí viene otra, que es el asco, que va relacionado con la emoción del desagrado, que son esas reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son un poco más patentes, son más latentes, ¿no? Genera a veces o unas respuestas de escape o de evitación de situaciones desagradables o potencialmente dañinas para la salud. Como mencionábamos hace un momento con un plato de comida, si eso realmente me genera algún perjuicio para mi salud, pues prefiero no consumirlo, ¿cierto? Y lo evito. O si definitivamente es desagradable para mí, pues no va a ser eso tan bueno para poderlo consumir. Potencia también hábitos saludables, higiénicos y o adaptativos, ¿cierto? Algunas me generan ese asco, pues obviamente no lo voy a tomar en cuenta para un estilo de vida saludable. Incrementa la necesidad de evitación o alejamiento del estímulo. Si el estímulo es aromático o gustativo, aparecen sensaciones gastrointestinales desagradables como las náuseas, ¿cierto? A veces uno dice, uy, no, eso como que me generó también como vómito, porque eso no está bien para mí, eso no me gusta, como que no hay un agrado, ¿cierto? Y puede ocasionar esto. O el resto de las emociones que se deriva en emociones derivadas precisamente, que son las combinaciones de diferentes emociones específicas como pueden ser los celos, el orgullo, la frustración y el deseo. Ahí también vemos en cierta forma el asco. No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta, nos dice Vincent Van Gogh. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Entonces, si tienen ahí a la mano una hojita o donde escribir, vamos a escribir en 2 minuticos, en corto tiempo, todos los pensamientos que constantemente están en su mente, lo que le inquieta, lo que le preocupa o aquello que ronda todo el tiempo en su cabeza y en su corazón. Vamos a escribirlo, vamos a dejar ahí plasmado al menos 2, 3 cosas principales que más están a ustedes llegando a sus pensamientos, que pueden estar en su mente, que les inquietan o preocupan o que rondan todo el tiempo en su cabeza y corazón. Pueden ser positivas, negativas, piensen en algo que los tiene ahorita preocupados y que eso les está generando también una emoción. Entonces, hagamos el ejercicio puntual en una hojita o ahí mismo en el celular, si tienen a la mano, en donde están en la parte de las notas, si quieren hacerlo, y escribimos ahí 2, 3 cositas máximo que de pronto nos tienen en este momento, que nos llegan a la mente inmediatamente y que siempre están en nuestra mente en este momento. Esa emoción positiva o esa emoción que en este momento ustedes están sintiendo. Ahí dejo un minutico de más para que podamos escribir y luego alguien que desee compartirme cuál fue su escrito. ¿Listo? ¿Ya alguien tiene el ejercicio a la mano? ¿Quién dijo yo? ¿Quién activa el audio? Complejo, doctora, son tantas cosas que uno no sabe ni cómo escribirlo. Por lo menos unas 2, mi profe Luz Mary. Unas 2 puntuales que uno dice, está fijo, siempre llega a mi mente. Uy, la parte económica. ¿No? Ujú. Esa es una preocupación. Siempre uno dice la economía, la economía de la casa. Carolina, el tema del contrato laboral. Sí, Trabajo. el trabajo, exactamente. Esas son preocupaciones que uno tiene, ¿verdad? Ahí damos unos ejemplos muy puntuales. La parte económica y la parte del contrato. Mi trabajo, ¿qué será mi trabajo? Esas son preocupaciones. Ahora, ¿cómo las trasladamos
a una solución que uno dice, esto me va a generar una emoción de emprendimiento, de volver a construir para que mejore mi calidad de vida, trasladémoslo a cuál sería su solución práctica para que sea una emoción positiva. Eso que acabaron de manifestarme lo vi como una emoción que parte de ustedes, pero de preocupación negativa, ¿cierto? Como hay algo que me preocupa que es precisamente quedarme sin trabajo, por ejemplo, y no tener un ingreso, tener una economía estable en mi casa. ¿Cuál es ahora mi solución? ¿Cuál es mi estrategia para poder mejorar? ¿Qué hago para poder también tener un equilibrio frente a ello? Si estoy preocupado por de pronto ese contrato de trabajo ahorita, ¿qué planes tendría para poder mejorar en un corto tiempo o a largo plazo algo que me genere un ingreso que me permita subsistir mientras de pronto puedo encontrar otro nuevo trabajo, por ejemplo? Emprender, bueno, mirar de pronto qué capacidades tengo, qué potencial tengo, qué sé Ujú. hacer diferente a lo que yo sé hacer, digamos, mi trabajo, ¿m? Sí, Y poder aprovechar, digamos, esa habilidad que tenga. Por ujú, ejemplo, si en la comida, ¿no? Si yo sé sí, hacer postres, si sé hacer arepas, bueno, quizá empanadas, ujú, puedo emprender algo que me va de pronto a ayudar a, no igual que mi trabajo como tal, ujú, pero sí de pronto es una estrategia que me va a ayudar de pronto y no me voy a quedar ahí como, Dios mío, ¿de dónde voy a conseguir dinero? Sino todo lo contrario, voy a buscar una salida a la situación. ¿M? ujú. Esto de pronto, más que un problema, también puede ser como también una solución a las dificultades que uno está pasando. ¿M? Exacto, exacto, mi profe Luz Mary, diste una sugerencia y sobre todo el crear, el emprender. Esa es una clave valiosísima. Definitivamente, nosotros a veces no nos tomamos en el ejercicio de conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras emociones, de identificar nuestras acciones, identificar nuestros talentos. Lo que mencionabas, mi profe Luz Mary, de, bueno, ¿cuál es mi talento? De pronto yo soy muy buena haciendo arepas, haciendo empanadas, cosiendo también, haciendo costuras. Hay algún talento que cada uno de nosotros tenemos que puede mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando nosotros empezamos a mirar esas preocupaciones diarias que generan esas emociones precisamente, ya sean positivas o negativas, empezamos a buscar también unas funciones adaptativas, unas funciones motivacionales para poder emprender y decir, yo puedo manejar adecuadamente mis emociones, encontrar una estabilidad y poder tranquilizarme y aquello que me preocupa, lo que hago es manejarlo de manera adecuada para poder encontrar estrategias que me permitan sentirme mucho mejor, minimizar lo que siento, pero a través de ejercicios prácticos que van a generar muchísimo mejor, mejores avances, ¿cierto? Eso es importante. Ahí va ese ejercicio práctico. Acá en estos ejercicios, por ejemplo, escribir es una de las sugerencias que yo doy cuando nosotros vamos a manejar adecuadamente nuestras emociones, que es identificar nuestras emociones también y reconocerlas. Lo que más le incomoda o molesta de sí mismo, las situaciones que más le preocupan o inquietan de su vida. ¿Qué siente cuando recuerda sus logros? ¿Qué siente cuando recuerda lo que ha perdido? ¿Qué me hace sentir atacado? ¿O cuáles son los mayores miedos que de pronto a mí también me amenazan, ¿cierto? Estas preguntas son importantes para cuando nosotros empezamos a manejar y sobre todo a identificar nuestras emociones. Hay a quien le quiera tomar un pantallazo, también lo pueden hacer y empiezan a hacer también un ejercicio un día que ustedes quieran empezar a manejar sus emociones. ¿Qué siento? ¿Qué situaciones me preocupan? ¿Cuáles me inquietan? ¿Cómo hago para también mejorar mi situación? Estos son ejercicios también de catarsis que cuando uno dice, quiero que alguien me escuche,
también es bueno hacer ese ejercicio de introspección para que uno mismo se escuche y uno mismo cuando lee sus escritos dice, oh por Dios, esto es lo que yo sentía, estas son mis emociones, bueno, ¿cómo voy a empezar a manejarlas? Entonces, es un buen ejercicio. Precisamente cuando nosotros somos inteligentes emocionalmente, tenemos habilidades en 4 áreas, que son identificar nuestras emociones, usar las emociones, entenderlas y regularlas. Saber frente a qué situaciones es que estoy teniendo mis emociones, cómo las estoy usando positivamente o minimizándola negativamente, poder comprenderme y poder regularla en los diferentes contextos. ¿Que vienen diferentes emociones? Sí, hay como decíamos, hay unas psicológicas, hay unas fisiológicas y hay unas conductuales. Las psicológicas relacionado con los procesos cognitivos también, con todos esos procesos en los que nos relacionamos con los otros. En las fisiológicas, cuando nosotros de pronto mencionamos el miedo, el temor, el asco, ¿cierto? Que eso activa nuestro sistema nervioso autónomo y también nuestro sistema endocrino. ¿Les pasa que cuando tenemos de pronto temor a algo o vamos a hablar en público y estamos muy, muy nerviosos, se somatiza en el sistema endocrino y empieza uno a decir, tengo ganas de ir al baño, no, me dio dolor de estómago y tengo que ir al baño? ¿Por qué? Porque estoy somatizando esa emoción frente a esas respuestas fisiológicas. Y la conductual, que facilitan el establecer una posición frente a un entorno. ¿Cómo son mis comportamientos con mis emociones? ¿Cómo yo las autorregulo y las autocontrolo? Como el ejemplo ahora de Cecitar con el evento en la fiesta con la paella, ¿cómo yo pues voy a controlar también ese comportamiento? Tengo que respetar a los otros, tengo que respetar que me están brindando una comida, estoy en un escenario donde con todo gusto me la están ofreciendo y muy seguramente hicieron algún sacrificio de pagar la paella, de hacer toda una logística para poder ofrecérsela a todos, pues yo como respeto, pues la recibo, así no me guste, la recibo de poquito a poquito y me la voy comiendo hasta que termino, ¿verdad? Porque también estoy enfrentando una situación de contexto. Las emociones, como les mencionaba, pueden ser positivas y negativas y ellas mismas también nos generan un resultado que puede ser el miedo, también es una protección. Cuando menciona, por ejemplo, la profe Luz Mary dice a los insectos, bueno, si un insecto me ataca, ¿cierto? Pues mi miedo me está generando que yo me proteja. O sea que lo que yo estoy haciendo es que estoy pensando en que ese insecto me va a atacar, pero entonces yo lo evito precisamente porque el miedo que siento va direccionado a mi protección, que no me haga nada ese insecto, ¿verdad? Hacia allá iría. La sorpresa puede ser la exploración. El asco, el rechazo, la ira, la autodefensa, la tristeza, la reintegración y la alegría, la afiliación. Ese complemento a fortalecer nuestras redes sociales. Y por eso aquí hay 2 aspectos importantes que son el estado de ánimo y el sentimiento. El estado de ánimo es el que tiene mayor duración que las emociones y no tienen relación con una situación concreta y son transparentes para la persona que los experimenta, mientras que el sentimiento es un componente subjetivo o cognitivo de las emociones, como lo menciona acá Lazarus. Y una de las principales diferencias entre emoción y sentimiento es la duración. El estado de ánimo dura más, ¿cierto? Yo me encuentro hoy feliz y ese estado de ánimo surge todo el día. Pero el sentimiento puede ser que sea solamente en un momento, de acuerdo al procesamiento de información que yo obtuve en un momento. Acá dice un lema de Aristóteles que me gusta y dice, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Por eso dicen que cuando se necesita enfadarse con otro, la otra persona también lo debe estar y para pelear se necesitan 2, ¿verdad? Por eso es importante también equilibrar las emociones y también tranquilizarnos para hablar en el diálogo y en la negociación. Y aquí van por eso las emociones y los sentimientos que van en comportamientos que nacen. Las emociones desde el sistema límbico son innatos, son espontáneos,
son observables, son de corta duración, son orientados a la acción, ¿cierto? Cuando nos da miedo a algo de una vez, o gritamos o entramos en shock y nos quedamos callados, ¿cierto? Puede pasar. En los sentimientos, el cerebro es más racional, o sea, yo ya empiezo a procesar la información de mis sentimientos, es lo que realmente siento, porque empiezo a evaluar por qué se dio esa situación y cómo se dio. Por eso parte de la conciencia, ya sabemos qué fue lo que pasó en esa situación. Es progresiva, no necesariamente es observable, es larga su duración, el resultado es la acción y por supuesto va todo canalizado cognitivamente a su proceso de su mente, el cerebro. La emoción más la toma de conciencia es igual a un sentimiento. Por eso hay que ser conscientes de que lo que nos provoca malestar o ansiedad no son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a estos. Las circunstancias o las situaciones que nos pasan, cómo las estamos vinculando de acuerdo a nuestras emociones. Bueno, y para finalizar, acá voy a pasar unas fotografías que son de ejercicio de reconocimiento emocional. Acá para que ustedes puedan o activar el audio o en el chat si escriben, mi profe Luz Mary, si de pronto me colaboras, si ahí en el chat alguien escribe, ¿qué les genera cada una de las imágenes? De acuerdo, sí señora, estoy acá pendiente. Entonces, esta imagen, ¿qué les produce? Ahí están viendo la imagen, ¿verdad? Voy a avanzar en las imágenes para que la que desee o el que desee traslada qué siente al ver la imagen, qué piensa al ver la imagen. Ahí va otra imagen que les produce. ¿Qué ven ahí? Te voy leyendo, doctora. Bueno, mi profe, si ya están escribiendo en el chat, sí, por favor. Listo. A la primera imagen estaban escribiendo ternura, tristeza, soledad, soledad. ¿Listo? A la imagen que estás Listo. presentando, alegría, felicidad. Perfecto. Voy a continuar con la otra. Miedo, Listo. Siguiente. miedo. Asco, Asco. Ok, bien. Siguiente. pesar, Pesar. Ok. Esta otra. ternura. Ternura. Listo. Todas estas imágenes, por supuesto, nos generan diferentes emociones de acuerdo a lo que uno plasma, pero importante también tomarlo en un contexto, no hacer un prejuicio de lo que puede estar pasando, ¿cierto? Sino también poder involucrarnos en esa función motivacional y adaptativa de acuerdo a la emoción, porque puede que, por ejemplo, aquí puede que esté disgustado, acá decía era pesar, de pronto la niña está siendo desobediente, bueno, no sabemos qué es lo que hay de fondo frente a esa situación. Por eso es importante también indagar acerca de esas emociones, qué es lo que ocurre detrás de esas emociones, por qué nos suceden las emociones. Entonces, también indagar es importante hacer ese ejercicio para no llegar a esos prejuicios que no son de valor. Por eso, la salud emocional viene dando una clave que es la aceptación y reconocimiento de las emociones. ¿Para qué sirven? Aprender a expresarlas, aprender a transformarlas,
aprender a integrarlas, la emoción, el procesamiento de la información y la parte comportamental, que sean coherentes. Lo que yo pienso y lo que yo hago debe ser coherente. Y también en las emociones hay que trabajar el perdón y la culpa. El perdón cuando definitivamente sabemos que reconocemos que no fue bueno lo que hicimos, y la culpa cuando reconocemos también nuestros errores y realmente fuimos nosotros quienes ocasionamos esa situación. Por eso la salud emocional también está ligada a la salud física. Cuando nosotros decimos, bueno, voy a hacer mañana una dieta para que mejore mi salud, pero yo la estoy haciendo, si no la estoy haciendo, también me estoy autoengañando, ¿verdad? Por eso es importante también ese equilibrio emocional en la salud emocional. ¿Qué pasa cuando tenemos esa salud emocional? Pues mantenemos un control de buenas relaciones, conocemos nuestras propias emociones, tenemos la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarnos a nosotros mismos y reconocer las emociones de los demás. Esos son aspectos claves para el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la actitud empática y social y, por supuesto, la autoconfianza, que a veces nosotros decimos, esas emociones me generan inseguridades, esos temores son inseguridades, y qué mejor que poder confrontarlas también para generar mayor confianza, mayor seguridad en nosotros, para poder confrontar en otros espacios lo que a nosotros nos está pasando. Por eso, en este aspecto, al aplicar los anteriores ejemplos, pues mejoramos nuestra autoconciencia, la autocontrol y la automotivación, que en cada uno de ellos se identifican y se reconocen esas emociones para poder tener un reconocimiento, un pensamiento positivo como está bien, pero puede estar mejor. O cada vez estoy trabajando en mí para fortalecer también mis emociones. La empatía y la inteligencia social, que son también importantes para el manejo adecuado de las emociones. Reconocernos como seres llenos de emociones y ser conscientes que las experiencias que marcan nuestras vidas, pues también allí estamos formándonos como seres humanos. Acá yo siempre les hago un ejemplo en con la ventana de Johari, se llama así, donde decimos qué es lo que yo siento, qué es lo que yo hago también. Lo hago en mí y lo proyecto hacia los demás. Cuando yo lo siento y sé qué es lo que siento, estoy tomando una autoconciencia y también hago un autocontrol frente a mis acciones. Y en los demás, frente a lo que siento, pues estoy entendiendo lo que los demás también pueden estar expresando en sus emociones, que también es la empatía. Y por supuesto, mejoro mis habilidades sociales. ¿Qué mejora el manejo emocional? Pues aumenta la resiliencia, la capacidad de confrontar nuestras adversidades, una regulación emocional que es permitirnos controlar, evaluar y modificar las reacciones para alcanzar metas y objetivos positivos y mejorar mis habilidades comunicativas. Cuando yo fluyo y expreso mis emociones de manera adecuada, me relaciono mejor con los otros y entiendo también que los otros interpreten de manera adecuada lo que yo estoy diciéndoles. Incrementa la autoconciencia, facilita elegir aptitudes que nos hacen tolerar las presiones y frustraciones, mejora nuestra capacidad de trabajar en equipo porque comprendemos las emociones de los demás, nos ayuda a crecer socialmente, aumenta la motivación y otorga capacidad de liderazgo y brinda más posibilidades de éxito y de desarrollo personal. Y por supuesto, equilibra la inteligencia emocional. Acá les dejo otro ejercicio, que es realiza una lista con aspectos que no te gusten o quieras cambiar de tu conducta. Luego, crea una lista con las habilidades que aún no tienes y deseas tener. Y luego, crea un plan de acción que te permita eliminar las conductas que deseas cambiar y te permita adquirir las nuevas habilidades. Eso también es inteligencia emocional y el manejo adecuado de nuestras emociones en un equilibrio de la razón y de la emoción. Aquí los dejo con este ejercicio. Tengo más presentación, pero por el tiempo ya pues creo que hay que cerrar. Entonces, este ejercicio también se los dejo para que ustedes también lo puedan aplicar cada uno y empecemos también a manejar nuestras emociones. Entonces, acá voy cerrando. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, me van contando. Sin embargo, acá creo que tengo otro ejercicio
Sí, solamente quedan 2 diapositivas. El ejercicio de 7 hábitos para ser inteligente emocionalmente, que es concentrarse en lo positivo, rodearse de gente positiva, ser capaz de poner límites y ser firme cuando es necesario. Pensar hacia adelante, qué es lo que vamos a lograr nosotros mismos, no quedarnos en el pasado, en el aquí y en el ahora, en el presente de qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo podemos potencializar ese talento, como decía la profe Luzmeri, para que también nuestras emociones sean positivas. Elegir sabiamente la forma en que gastamos nuestra energía y aprender continuamente y crecer hacia tu independencia, que es lo que yo quiero y que quiero lograr sobre todo para ser continuamente feliz. Y acá como mensaje les digo, les invito a seguir trabajando en ti, en conocerse a sí mismo, porque nosotros, sí, todos los seres humanos tenemos las 6 emociones básicas primarias, pero no todos actuamos de la misma manera. Así que por eso debemos hacer esos ejercicios de introspección, conocernos a nosotros mismos para poder avanzar. Y cuando nos conocemos, como lo dice acá, la frase célebre dice, el que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Y todo aprendizaje tiene una base emocional. Siempre. Nosotros somos seres 99.9% emocionales. Todo lo que nosotros nos movemos es porque tenemos alguna función motivacional, alguna función adaptativa que nos hace generar esa calidad de vida. Y por último dice, cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Recuerda, mejorar la inteligencia emocional es algo que requiere trabajo, pero se puede conseguir. Es más, es completamente necesario si se quiere progresar a nivel personal y mejorar las relaciones con los demás. Acá termino con esta frase. Ahora sí dejo de compartir pantalla. Si tenemos alguna inquietud, con muchísimo gusto, acá quedo atenta. Pues creo que Cecitar estaba levantando la mano, doctora. Sí, Cecitar. Por ahí. Claro que sí, Cecitar. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Ahí te Vale, escucho. más que una pregunta, de pronto un comentario con lo que decías ahorita sobre las... Y es que a veces nosotros cometemos un error frente a situaciones donde la persona se encuentra, por ejemplo, en miedo. La persona que ahorita comentaba ese miedo a los insectos, ¿sí? Y uno a veces dice, pero venga, un insecto no se la va a comer, no, o sea, no cabe en la boca de un insecto, ¿por qué le tiene miedo? Y uno a veces relaciona ese miedo a los insectos por alguna situación que sucedió en el momento y lo puede relacionar como ¿cómo decirlo? O sea, su cabeza lo relaciona con esa situación que vivió esa persona. Y eso, si uno no lo sabe cómo llevar o no sabe cómo manejarlo, puede llegar hasta una crisis muy peligrosa que le afecta a la persona en su interior, ¿sí? Así es. Uno ahí donde dice, o sea, uno de pronto que no le tiene miedo a eso, de decir, yo no le tengo miedo a los insectos, pero personas que de pronto sí le tienen miedo, pues uno no sabe cómo las está viendo la persona, ¿sí? Y cómo lo está relacionando también, que es lo que uno dice, como dicen por ahí, el hombre no le tiene miedo a la cucaracha hasta que vuela, ¿sí? Entonces, Exacto, Cecita. Es muy ahí es cierto. donde uno mira como qué tan sensible es la persona que no siente ese miedo frente a esa persona que sí siente ese miedo a cualquier situación. En especial, pues, bueno, la cuestión de los insectos, uno dice, pero ¿cómo es posible que le tenga miedo, como les decía, si no cabe en la boca del insecto? Pero como es que sea una relación a un momento, una situación que vivió y en el ambiente, pues, podría que estuviera como
como esos insectos ahí como en un segundo plano, pero la mente lo toma como un primer plano. No sé. Ujú. Así es, Cecitar, sí, totalmente respetable. Cada uno de nosotros tiene unos miedos puntuales de que de pronto fue algo situacional o que definitivamente pues es innato, es decir, algo pasó y pues de igual manera no es tan afectuoso pues la cercanía con respecto a ciertos estímulos. Entonces, eso también, si no se controla en extremo, puede ser también generar una consecuencia como un estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Eso es importante destacarlo. Entonces, es importante también que desde ahí empecemos a trabajarlo, ¿no? Con cosas mínimas, confrontarlo, ¿sí? Por ejemplo, ir a un sitio donde están varios insectos, pero tú estás cubierta, por ejemplo, mi profe Luzmeri, que lo hay en el Quindío, en la Armenia que hay, donde están todos los insectos, pero tú estás protegida, o sea, no estás cercana a ellos, pero empiezas a tener un contacto cercano, eso empieza a confrontar también, o sea, dependen, porque también se le llaman fobias, ¿no? A diferentes situaciones, en este caso puede ser una fobia a algo en especial, entonces es importante empezarlo a controlar, pero como tú dices, mientras yo no esté cercano a ellos, pues yo también lo puedo manejar y pues no tengo ningún inconveniente y puede pasar. Si es extremo, pues obviamente sí va a generar una consecuencia mayor, como le puede ser un estrés postraumático o también pues ese no controla la ansiedad al momento, ¿no? Que también puede pasar. Entonces, eso lo podemos tener varias personas también y es importante empezarlo a manejar para que no te ocurra de pronto algo extremo también. Gracias. Bueno, tener en cuenta esos aportes y esos consejos, doctora. También tenemos aquí una preguntita de Estefanía. Dice, ¿cuál es la forma más efectiva que usted considera que se pueden controlar las emociones? Estefanía, la forma más efectiva para nosotros controlar nuestras emociones, la primera clave es conocer nuestras propias emociones y exactamente qué situaciones son las que me generan esas de pronto emociones positivas y negativas. Cuando ya empiezo ya a identificar cuáles son esas situaciones, pues empiezo a controlarlas, ¿sí? Si por ejemplo yo digo definitivamente la emoción que más me perjudica es cuando yo estoy en la altura y siento esa ansiedad y siento ese rechazo a poder salir del avión y tirarme del avión, ¿cierto? Pues obviamente voy a empezar a controlarlo. Entonces, o decido confrontar esa situación y decir, hoy sé que puedo y voy a controlarla y en este momento me pongo el paracaídas y salto y me arriesgo. O definitivamente yo no soy de ese tipo de personalidad para situaciones extremas y es respetable. No todos somos o tenemos en nuestras venas, en la sangre que corre fría y uno dice, no hay problema y uno hace cualquier actividad extrema. No todos somos iguales y eso parte también de la personalidad. Para controlar nuestras emociones, lo mejor es aprender a conocerlas, en qué situaciones las estamos demostrando y regularlas precisamente, como lo que les decía de la rabia. Si algo me genera un disgusto, y estoy de pronto con mi pareja, puede a veces pasar, y digo, no, ahorita cuando lleguemos a casa hablamos, me controlo en mi emoción porque estoy supremamente furiosa con esa persona, pero prefiero tranquilizarme en este momento, ahí yo estoy autorregulando, autocontrolándome y cuando llegue a casa, pues hablo con esa persona y le digo qué es lo que me está disgustando de manera tranquila, ¿cierto? Ahí te empiezas a conocer y empiezas a controlar tus propias emociones, Estefanía, esa es la mejor clave, conocerte a ti y en qué situaciones es que estás derivando esas emociones. Con Estefanía dice gusto, muchas gracias. con muchísimo gusto. Listo. Bueno, Bueno, doctora, muchísimas gracias. No sé si la señora Imelda creo que también está levantando la manito hace un momento. Bueno, todavía la tiene levantada. sí, sí, Quería señora, también preguntar, la... quería preguntar para las niñas del albergue, que nosotros nos hemos dado cuenta que normalmente cuando llegan a abortar ha sido por el miedo a lo económico, por el miedo a que sus esposos o sus novios las dejan,
por el miedo a que no las van a aceptar en la casa, pero con el tiempo, cuando ellas ya dicen sí a la vida, todo eso es como un espejismo, porque las familias vuelven, cuando ya ven que la niña se fue para un albergue, las familias dicen no, vuelve a la casa, y como que todo cambia cuando ellas afrontan ese miedo de decir no, sí a la vida, aunque mi familia no me apoya, aunque económicamente no tenga cómo. Cuando ellas afrontan el miedo, todo cambia. Vuelven las familias, vuelven los novios, sale el trabajo, el niño vive. Entonces también como lo que tú decías, doctora, cuando uno enfrenta el miedo se va, porque a veces es un espejismo y es como una manera de sacar lo mejor que uno tiene para salir adelante. Entonces a veces el miedo lo vemos como algo malo, pero lo que a veces hace es que sacamos lo mejor, cuando también sabemos que es un objetivo bueno, porque salvar un niño es lo mejor. Aunque todo el contexto te vaya a decir, no, ¿para qué va a tener ese bebé? Mire cómo se encartó, otro niño. Pero en el corazón saber que salvamos una vida es lo que hace que la bendición llegue para que las cosas mejoren. Y el miedo es un espejismo, yo lo veo como que es un espejismo que te hace sacar lo mejor de ti. Sí. Así es, señora Imelda, muchas gracias por la intervención. Definitivamente, y eso relaciona a la diapositiva que pasé en que el miedo también genera protección. Nosotros a veces pensamos que el miedo siempre es negativo, que todo va a ser malo, y el miedo también nos genera un sentido de empezar a protegernos y a decidir lo que mejor nos conviene para nuestra calidad de vida y para, en este caso, la persona que también tenemos en camino, ¿cierto? Eso es importante, valer nuestra propia vida, valer también que esos miedos son temores normales a qué será de nuestra vida, la incertidumbre de cómo lo vamos a afrontar, pero que cuando tenemos ya una mano amiga, una buena red social, un apoyo en el que podemos salir adelante, siempre lo van a tener. Nunca duden que ustedes van a estar solas, siempre van a tener a alguien que van a apoyarles en algún momento de su vida, que de pronto a veces las circunstancias no se ven tan fáciles en su momento y uno solamente ve eso negativo, pero cuando nos calmamos, cuando empezamos a revisar objetivamente y racionalmente la situación, es cuando ahí empezamos a tomar decisiones asertivas para nosotros y en este caso, pues para la personita que también llega a nuestras vidas, que es bien importante. Muchísimas gracias, señora Imelda. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este taller el día de hoy. Nos extendimos, pero realmente fue muy significativo. El espacio fue conversadito, nos diste la oportunidad de participar, de dialogar. Fue un espacio para nosotros muy enriquecedor. Doctora, muchísimas gracias de parte del CEP, de parte de su estrategia del voluntariado, por apoyarnos, por dedicar ese tiempo magnífico para cada uno de nosotros. Los aprendizajes que nos llevamos de estos talleres pues son fabulosos. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por estar ahí conectados, por estar muy atento a cada uno de estos aprendizajes, a la fundación especialmente también, porque estuvieron ahí muy dispuestas. Esperemos que para el próximo semestre se logre seguir con esta estrategia tan bonita de los talleres y pues contar efectivamente con la asistencia y la participación de cada uno de ustedes. De mi parte, bendiciones y pues terminamos aquí este ciclo de talleres durante este semestre. Ha sido fabuloso la experiencia recibida y pues de verdad bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También están escribiendo en este momento en el chat. Agradecerle y volverle a invitar porque hoy cerramos con broche de oro. Me encanta la manera que usted pues, lo hace de una manera tan práctica, tan entendible. Pues me encantó hoy el taller de hoy, el anterior, y pues gracias por este broche de oro. Esperamos que pues la profe Luzmeri la siga invitando porque nosotras aquí muy felices de su participación y que Dios le bendiga y le recompense todo lo que ha hecho por nosotros. Porque lo ha hecho, o sea, siempre todas las semillas que deja siempre dan fruto, entonces muchísimas gracias. Así la profe Luzmeri pues se dedica por todo lo que ha motivado y la Uniminuto y las niñas de trabajo social. Entonces, no, muchísimas gracias y esperamos volvernos a ver el segundo semestre porque la idea es seguir mejorando y convocando más personas. Ahorita empezamos con el albergue, pero la idea es ampliarlo a más niñas, a más mamitas con necesidad y familias vulnerables. Entonces, pues esa es la meta. Gracias. Qué bueno, señora Imelda, no, muchísimas Muchas gracias.
Para mí es un honor estar acá en estos espacios y poder compartir mi conocimiento también con ustedes. Y bueno, es también un honor escuchar que se cerró con broche de oro también. Definitivamente lo hago con toda mi pasión, con la vocación también de poder aportar a cada uno de su calidad de vida con muchísimo cariño y pues sí esperamos vernos en el próximo semestre. Yo sé que con la profe Luz Mary estaremos organizando y planificando otras actividades para que podamos llevar a cabo y tener pues el gusto de compartir ya con diferentes personas también de la fundación y como dice su merced, señora Imelda, pues poder ampliar también la cobertura en estos espacios. Entonces, muchísimas gracias a la señora Imelda, a ti, mi profe Luz Mary, también por invitarme y a todos a quienes nos acompañan en este espacio, que nos han aportado también su conocimiento y sus experiencias y sus opiniones también, hasta sus situaciones también en todo momento. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Dios los bendiga también. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a Citar, Flor Elizabeth, y a las estudiantes que siempre han estado ahí conectadas, a las niñas de casa, amén, amén María. De igual manera, un abrazo fuerte y pues esperamos vernos muy pronto. Un abrazo. Muchas gracias por todo, profe Luz. Muchas gracias, doctora Carolina y señora Imelda. Feliz tarde. Un gusto, una feliz tarde, Valeria. Gracias a todos. Prende la cámara. Gracias. Gracias. Chao. Mucho gusto. Están muy bien. Un gusto volverlas a ver. Gracias igualmente. Buenas tardes. Chao, Gracias Cecita. por el espacio. Elizabeth. Muchas gracias. Chao. Ay, me corto.